Como les digo, los pueden seguir o pueden también, tenemos en la línea telefónica a José Gregorio Rodríguez, él es presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del Estado de Nueva Esparta. José Gregorio, buenas tardes, te saludamos, bienvenido. Buenas tardes, Maripili, y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por darnos la oportunidad desde Nueva Esparta y a la orden a las consideraciones que tengan a bien realizarnos. Bueno, encantada de conversar contigo, José Gregorio. Queríamos concretamente conocer qué información nos puedes dar de cómo ha sido el tema de la aplicación del nuevo impuesto a las grandes transacciones financieras en el caso concreto de Nueva Esparta. Y te pregunto porque Nueva Esparta es un puerto libre que hasta este momento no cobraba IVA. Y ahora y además allí es un sitio donde llega muchísimo turista, entonces es hasta cierto punto lógico que haya mucha cantidad de gente que pague con moneda extranjera. Entonces, ¿cómo se está haciendo en este caso para cobrar el impuesto a las grandes transacciones financieras? Porque en principio el turista no debería pagar eso, pero claro. Pero ¿qué me puedes decir? Sí, bueno, mire, en primer lugar hay que hacer una consideración general. Nosotros creemos que el Ejecutivo Nacional venía dando unos pasos o unas señales importantes que contribuyeron de manera, para algunos muy tímida, pero para otros de manera un poquito más acelerada, a la recuperación que todos estamos aspirando, donde creemos que no son todas las medidas necesarias, pero que iban en una dirección apropiada. Y entonces, con la implementación del impuesto a las grandes transacciones, y digo grande porque ya eso realmente es un subtítulo que deberían quitarle, porque es para una transacción generalizada hoy en día, aunque esté circunscrita a los contribuyentes especiales designados por el CENIAT, va a afectar de fondo al consumidor final. Más aún para tomarnos en el contexto regional de Nueva Esparta, que goza de unos regímenes especiales, entre comillas, sobre la exención del IVA en el Estado y otros estímulos precisamente que vienen desde, por cierto, que es un legado del libertador Simón Bolívar, que tiene una tradición histórica y responde a una estrategia. Entonces nosotros lo vemos, por supuesto, desde el Nueva Esparta, contraproducente contra las políticas de estímulos que el Ejecutivo Nacional ha conversado con nosotros en reuniones por órganos de los distintos ministerios, pero Nueva Esparta no debería estar dentro de ese esquema. Lo cierto es que sí está también Nueva Esparta dentro del impuesto a las grandes transacciones financieras. Por una parte, por supuesto que el impacto económico y el impacto de la percepción, como lo decía, esto es un estado donde vienen turistas extranjeros, traen moneda extranjeras y por supuesto estábamos muy cómodos haciendo la conversión. Entendemos la necesidad del Estado también de tomar parte en este juego financiero porque son responsabilidades de satisfacción de necesidades públicas, pero no es el tema del dólar, el tema de fondo son un tema distinto que hay que atacar, que son unos efectos negativos sobre la economía, y generar confianza también explica no solamente ponerlo en blanco y negro en una norma, sino dar demostraciones fehacientes. Entonces nosotros creemos del Estado de Nueva Esparta, el comercio, servicio, de que eso no contribuye a dar una sensación de tranquilidad. Por el contrario, hoy en día hay muchísimas incertidumbres que no solo subsisten dentro del sector privado, sino que dentro del mismo órgano de administración tributaria hay una serie de incertidumbres, hay una lluvia de consultas que no han sido evacuadas porque me imagino que técnicamente no tienen esa posibilidad, como no la tienen nuestros comercios de adquirir una máquina nueva que ronda cerca de los $1,000 o actualizar las que tengamos para poder migrar a ese servicio. Entonces, o cumplir con esa responsabilidad fiscal. Entonces nosotros creemos que aunque exista una razón de fondo que tú la pudieras considerar como lógica, defender nuestro signo monetario, no perder el valor de la moneda nacional, creemos muy respetuosamente que son otros los factores que ocasionan la devaluación del bolívar y no precisamente que haya un uso del dólar. Porque si tú tienes una moneda que no te está protegiendo, tú tienes el derecho también como ciudadano en buscar cualquier arbitrio en el signo monetario que te permita no perder aceleradamente la capacidad de compra, porque hasta en el dólar hemos visto un proceso medio ilógico de aceleración de
de una sobrevaluación, que al final de todo este tema, como lo dije inicialmente, va a afectar al consumidor final. Ya. Ahora, ¿cómo se puede resolver este tema? Porque el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras ha sido complejo de aplicar en todo el país, por muchas de las razones que tú estás explicando, incluso otras. Sin embargo, en el caso del Estado de Nueva Esparta, justamente por esta situación de ser un puerto libre, donde teóricamente no se cobra el IVA, y este impuesto viene siendo como una especie de IVA que se le cobra a todos los productos que se pagan con moneda extranjera, pues entonces me imagino que por esas razones, entre otras, se ha hecho más complicado específicamente en el caso del Estado de Nueva Esparta que en el resto del país, que ya es bastante complicado. Ahora, ¿cómo resolver este tema? Especialmente, en tu caso, te pregunto a ti, ¿cómo resolverlo en el Estado de Nueva Esparta? O sea, ¿qué han hablado ustedes? ¿Qué les han dicho? O de alguna manera, no sé si han tenido algún tipo de contacto con las autoridades a ver cómo, o con el CENIAT, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, los contactos institucionales que hemos tenido fue, por ejemplo, la reunión que hubo en el Ministerio de Finanzas, donde estuvo la señora vicepresidenta, el Superintendente Nacional Tributario, fueron distintos sectores de los gremios, y eran más explicaciones que oír nuestros planteamientos, porque ¿cuál es el planteamiento de fondo? Aquello se circunscribió a temas estrictamente técnicos. Si no puedes hacerlo ahorita, no tienes la máquina fiscal, bueno, tienes que irte a un proceso manual, pero ¿cómo usted se va a un proceso manual, por ejemplo, en los supermercados, por ejemplo, que son listas interminables? Entonces, eso podría tener algún tipo de flexibilización, pero hay problemas de fondo, que es al que tú te referías. En el caso del Estado de Nueva Esparta, nuestro planteamiento, insisto, muy respetuoso pero contundente, es que Margarita no debería aplicarse el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y para eso, ¿y por qué Margarita va a tener un régimen distinto, Nueva Esparta? Porque en el artículo 15 de la Constitución se establece que aquellos estados fronterizos o insulares tendrán un régimen distinto, y el legislador y el constituyente, precisamente, cuando tú revisas las actas de debate de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron argumentos sumamente sólidos los que se discutieron, la del doctor Germán Escarrá, la del doctor Alan Bergocaría, y como estamos revisando las actas también. Es decir, eso responde a un razonamiento también, a una estrategia que, por cierto, el señor presidente Chávez en esa oportunidad compartió. Entonces, ¿por qué quitarnos esos atractivos y esos privilegios allí, cuando lo que buscamos es formular políticas de estímulo para reactivación de la economía? Entonces, te resumo en este primer capítulo. Nuestro planteamiento de fondo es que Margarita debería estar exenta de la aplicación de ese impuesto, porque eso no contribuye a la reactivación de la economía, una economía que viene golpeada por la misma contracción y aumentada por un segundo cisne negro como el caso de la pandemia. Entonces, imagínense ustedes, aquellas personas que han hecho esfuerzos en reactivar su hotel, su restaurante, su comercio, que venían recibiendo un poquito de turistas rusos, que llegamos hasta 13,000, viene el impacto de Rusia, Ucrania, se paraliza ese flujo, te aplican el impuesto a las grandes transacciones financieras, te creas todo un esquema y un ecosistema mental dentro de la persona, decir, oye, vale la pena seguir haciendo el esfuerzo. Nosotros creemos que sí, que vale la pena, pero tenemos que discutirlo en igualdad de condiciones, que se nos escuche, que sentimos que en este tema del impuesto a las grandes transacciones financieras no se hicieron todas las consultas de manera profunda para medir los distintos impactos negativos que eso ocasionaba. Nueva Esparta no debería aplicarse el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ya, ahora, mientras todo eso que tú mencionas no sucede, porque, bueno, la realidad es que en este momento, más allá de lo que tú nos estás diciendo, y más allá de que eventualmente se lleguen a algunos acuerdos, no sé si con el CENIAT o no sé con qué autoridad, incluso no sé si la Asamblea Nacional hace una especie de sección, no lo sé. Pero mientras eso no suceda, Nueva Esparta tiene que cobrar este impuesto a las grandes transacciones financieras, que a mí el nombre siempre me ha parecido absurdo, porque si tú compras un paquete de harina con $1,
que alguien me traduzca al español a ver cómo es que compré un paquete de harina que cuesta $1, puede ser una gran transacción financiera. Te interrumpo, Maripili, mientras que no pagas IVA en Venezuela por ese paquete de harina, claro, sí tienes que pagar un 3%, pero y esas señores de cualquier parte del lugar más recóndito que te puedas imaginar en Venezuela, que tiene su hijo en Chile, que lo tiene en Colombia, que le envía remesa, ¿cómo hace? O sea, no es el gran comerciante, el comerciante se va a dar la vuelta y te lo va a trasladar a ti como consumidor. Entonces eso es un tema. Ahora, ¿cómo, mientras tanto, como tú preguntabas, cómo viabilizas eso desde el punto de vista técnico? Suponte tú, porque lo ideal sería que la Asamblea Nacional se produjera de manera urgente, porque es un tema de interés nacional, una reforma parcial, creando un régimen de secciones o un régimen transitorio mientras los comercios y servicios se acoplan a eso, donde técnicamente sea viable. Y eso tiene que responder a una estrategia también tomada en conjunto con las empresas y con los técnicos de las empresas proveedoras, porque cuando tú le consultas a las empresas proveedoras te dicen, ya va, yo tengo que adecuar mi sistema, yo no tengo capacidad para darte a ti 50 o 150 puntos en cualquier supermercado grande o 4 puntos que con máquinas fiscales adaptadas a nuevo esquema. Entonces, mientras que eso suceda, ¿qué está ocurriendo? Estamos incumpliendo la norma, porque más del 70% del comercio, 75% no se ha podido acoplar. No es que no ha querido, no se ha podido acoplar. Algunos han habilitado sistemas manuales, lo poco que han cobrado en dólares lo están llevando en registros auxiliares, pero aunque después que tú saques esa cuenta, pagues lo que te corresponda, estás incumpliendo también un deber formal, que es llevarlo como establece esa providencia administrativa. Entonces ese es un tema que es delicado también y que pesa también sobre la responsabilidad de los comercios, pero que es inducido por una política también que creemos que no fue acertada a aplicarlo de manera tan rápida sin oír un esquema de un régimen transitorio que han pedido los comercios. Nosotros vamos más allá, no se trata solo de una prórroga. Nosotros creemos, en el caso del Estado de Nueva Esparta, que no debemos estar inmersos o ser sujetos de aplicación de ese tributo. Ya. No, sí, yo lo que te preguntaba, o lo que te estaba tratando de preguntar, pues lo que pasa es que en ese momento tú me interrumpiste, mientras todo eso no pasa, ¿qué van a hacer ustedes? O sea, porque eso no, una cosa es la aspiración que ustedes tienen de no pagarlo y otra cosa es que en este momento lo tienen que cobrar ese impuesto. Entonces, claro, ¿qué van a hacer ustedes mientras tanto? Mientras tanto, lo que venimos haciendo la mayoría de los comercios y las empresas, que aquellos comercios que tienen pocas facturaciones, pero que su sistema no está adaptado, están aplicando lo que establece la providencia sobre emisión de facturas fiscales para contingencias. Por ejemplo, si usted se le va la electricidad y no puede utilizar su sistema, usted apela a su facturación manual o a su forma libre, dependiendo de lo que tenga autorizado usted allí. Pero eso es un porcentaje muy reducido del comercio. Aquel otro comercio que tiene complejidades mayores, porque es un emisor masivo de facturaciones, está llevando relaciones auxiliares de lo poco que está cobrando. Hay comercios incluso que han llegado a paralizar el cobro en dólares también. Entonces tienes todo un mundo complejo, eso se va a ver impactado y lo vamos a poder ver en registros ahora el próximo 15, porque usted el 15 de este mes tiene que hacer una declaración al CENIAT y nosotros responsablemente le hemos dicho al comercio, no podemos llamar a la desobediencia tributaria, eso es ilegal, eso es inconstitucional, nosotros queremos cumplir nuestras responsabilidades, pero ahora permítanos a que eso tenga viabilidad técnica, porque lo cierto es que estamos haciendo registros auxiliares en varios comercios y servicios, pero no estamos cumpliendo al 100% de la norma, porque la norma establece que usted, además de retener cuando es un sujeto pasivo especial o un contribuyente especial, usted tiene que hacer esa declaración en un formato, en una plataforma. ¿Y cómo la hago? ¿Cómo la adecuo? Si no tengo las herramientas técnicas para hacerla. Entonces eso es un tema. Claro. Ahora, ustedes en esta parte de las herramientas técnicas que hacen mención, ¿han tratado de coordinar algo con el CENIAT o con las autoridades? Sí, con el CENIAT ha habido una relación, vamos a decirla, armoniosa, respetuosa, a nivel de los técnicos, a nivel de los gerentes, pero nosotros no queremos quedar en una simple relación armoniosa que sea de orden discrecional, porque al fin y al cabo, usted con una sonrisa le puede decir, señor comercio, señor contribuyente, usted que
tiene buenas relaciones, usted está multado, usted tiene una sanción pecuniaria, ¿verdad? Porque usted incumplió con la norma. Nosotros creemos que eso debe responder también a una reforma de la Providencia, o más aún profundo, a una reforma general de la ley, tomando esos aspectos también, para que no quede la discreción de que el funcionario de Monagas o el funcionario del Zulia o el de Carabobo o el de Nueva Esparta le puedan dar interpretaciones distintas, sino que haya uniformidad, igualdad ante la ley, que es lo que establece la Constitución. Ya. ¿Y qué dicen los comerciantes de Nueva Esparta? Que no sé si ustedes, aparte de reunirse con las autoridades y plantear estos problemas, ustedes han tenido reuniones con los comerciantes, con las personas que hacen vida en el comercio ya, ¿qué les manifiestan? ¿Qué comentarios les han hecho? ¿Cómo están resolviendo el problema? Sí, no, el comentario por una parte es donde nos dicen, mire, lo poco que pudimos lograr en diciembre con cierta timidez en carnavales, bueno, prácticamente ahora por incumplimiento lo más probable es que nos los quiten por un procedimiento que pueda hacerse desde el CENIAT sancionatorio. Se le están temiendo a cualquier tipo de fiscalizaciones donde les digan y les comenten lo que yo te decía anteriormente, pues o sea, sí, chévere, pero no cumpliste, y como no cumpliste, aquí está la norma que tienes que sancionarte. Y por la otra, están angustiados por esas cargas excesivas de tributos que hay en el país, porque no solamente estamos hablando del impuesto a las grandes transacciones, estamos hablando de otros impuestos importantes, pero es que las gobernaciones también entraron en esa fagia o en esa hambre de voracidad fiscal también. En todos los estados estamos viendo leyes de timbres fiscales modificadas, incrementando cada uno de esos montos para ver cómo cubro mi déficit o mi hueco en el presupuesto del Estado, porque tengo una responsabilidad, pero esa responsabilidad no puede caer solo sobre el sector que es el que le está dando respuesta al Estado, generando empleo, generando tributo. No pueden matar la gallinita de los huevos de oro. Y cuando te vas más abajo tienes el tema también de los municipios, donde en las bandas que propusieron, no sé, en las bandas para cobrar esos tributos, en un acuerdo de armonización tributaria que no es tal, la mayoría de las alcaldías se fueron por las bandas más altas, ni siquiera las más bajas. Entonces tú ves que todo el mundo quiere arremeter contra la poca comercial que se está haciendo, la actividad económica y esa presión que está recibiendo también el sector, por supuesto que se ve como un impacto negativo, lo cual no los comentan los comerciantes. Ese es el comentario generalizado de los comerciantes que prestan ese tipo de servicios. Ya. Y también quería que nos dijera, aprovechando que te tenemos en esta entrevista, que nos dijeras cómo está el tema de la reactivación turística en el estado de Nueva Esparta y particularmente la posibilidad o cómo ha estado la llegada de visitantes extranjeros a la isla, porque supongo que sobre todo esta aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras, que básicamente es un impuesto a la moneda extranjera, me imagino que será particularmente complejo con los visitantes extranjeros. Sí, bueno, recuerda que como te comentaba inicialmente, el tema de Rusia-Ucrania, que muchos podrán preguntarse, eso no me afecta a mí, eso le afecta hasta a la agricultura, al consumidor, es un tema que va a tener impacto mundial y es un tema de otro análisis. Pero en el caso de Nueva Esparta, que estábamos recibiendo, íbamos por el turista ruso número 13.118, si mal no recuerdo, en el momento en que se paralizaron esos tipos de vuelos, y eso impactó también en la economía ahí, porque mucha gente se había preparado, recuperado infraestructura, hecho inversiones, capital propio, préstamos también, que no eran precisamente de la banca donde venían, sino particulares. Entonces todo eso genera una serie de desencadenamientos negativos, pero teníamos planes también de retomar la ruta de Manaos-Margarita, teníamos la ruta de tomar también la ruta República Dominicana, Panamá-Nueva Esparta, la de Ecuador también allí, y ahí veníamos haciendo un trabajo conjunto y queremos reconocerlo con el Ministerio de Turismo, donde hemos recibido también mucho apoyo en el sentido de buscar cómo flexibilizar esas rutas directas de intercambio de turistas. Y nosotros en Nueva Esparta queremos apostar no solo al turista extranjero, queremos apostar al turista nacional también, en retomar eso. Entonces son dos vértices que tenemos muy claros. Es importante que venga el turista extranjero, que nos promocionemos, que haya el ingreso de divisas también, pero es importante que abramos un espacio para el esparcimiento dentro del presupuesto venezolano nacional, y lo cual pudimos experimentar en diciembre con unos resultados bastante significativos.
Ya. Bueno, de verdad que te quiero agradecer muchísimo la gentileza de haber estado con nosotros, que nos hayas brindado toda esta información y bueno, nos hayas explicado la problemática que específicamente se está viviendo en el estado de Nueva Esparta respecto a la aplicación de este impuesto a las grandes transacciones financieras, dado el carácter de puerto libre. Y bueno, estaremos muy pendientes a ver qué pueda suceder, a ver si las autoridades dan una respuesta en relación a esto. Te agradezco, José Gregorio, que hayas estado con nosotros. Bueno,